Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la clase y hoy vamos a ver el tema de las entradas que tienen los microcontroladores. Los microcontroladores en su función digital tienen tanto entradas como salidas. Como estuvimos viendo la mayoría de las clases, su funcionamiento como salida, en este caso lo simbolizamos para encender el LED. Entonces, con eso indicamos que es de salida. Una forma práctica de indicar como entrada es mediante los pulsadores que vamos a ver. Para ello tienen el enlace ahí dentro de la página o dentro del PowerPoint aquí. Tienen el enlace para poder tienen aquí el enlace para poder acceder a la práctica. Yo estoy cambiando el orden ahora para hacerlo más fácil, para poder explicarlo más fácil. Estoy haciendo de esta forma. Entonces voy a ubicar en el pin número 13 para que encienda el LED y en el pin número 2 para que esté conectado al pulsador. Eso ya lo cambié ahora en el gráfico, directamente moviendo esto al pin número 2 y esto al pin número 13. Ahí. Lo dejo en el 13 entonces. Ahí. Y ahora me voy dentro del código y voy a hacer esos cambios. El LED va a estar en el pin número 13 y el pulsador va a estar en el pin número 2. Voy a probar con el simulador si coloqué bien. Entonces puedo encender y puedo apagar ese LED. O directamente lo dejo como estaba anteriormente. También lo puedo dejar. Voy a borrar las conexiones. Y voy a empezar a explicar cómo se conectan esto cada uno. Voy a mover aquí esto. Primero voy a colocar el LED. Para colocar el LED, entonces debo partir del pin número 13 a la pata más larga del LED. Y la pata más corta del LED está conectada a la resistencia y la resistencia a GND o tierra. Ahora me voy con el pulsador. Para alimentar el pulsador necesito colocarlo a 5 voltios VCC
y eso llevarlo a una pata del pulsador y la otra pata del pulsador a algunos de los pines del Arduino, que en este caso va a ser el número 2. Entonces ahí ya tengo conectado, y dentro de mi código voy a indicar eso. Voy a definir una variable LED que va a estar en el pin número 13 y otra variable pulsador que va a estar en el pin número 2. Y el pin número 2, que está representado por el pulsador, va a ser de entrada. Eso lo hago con este pin mode dentro del setup. Y dentro del setup también defino el LED como salida. Entonces el setup me sirve para configurar los pines digitales como entrada o como salida. Si yo defino esto en el lenguaje C, en un programa estándar para programar microcontroladores, tener en cuenta que en la parte de las definiciones de las configuraciones se definen también de la misma forma. Entonces yo defino si un pin cualquiera va a ser de entrada o salida en el caso de los digitales. Y también puedo definir si un pin se va a comportar como digital o analógico, que vamos a ver en otra clase. En el caso de programar directamente los microcontroladores, me da la posibilidad de que algún pin se comporte como digital, ya sea como entrada o como salida, o bien como analógico dentro de la misma pata, que tiene funciones de que sea entrada o salida. No pasa así con el Arduino, que el Arduino solo me permite manejar las entradas como analógicas. Entonces esa es un poco la diferencia, y los pines analógicos por defecto no están definidos para las funciones digitales, salvo algunos cambios que se puedan realizar a nivel de código, pero por defecto no están preparados. Entonces aquí voy a definir la variable LED como el pin número 13 y el pulsador como 2. Dentro del setup voy a definir la variable pulsador como entrada y la variable LED como salida. Y dentro del loop voy a necesitar una variable que se va a llamar estado, que va a tener un valor 0 al inicializar. Acuérdense que las posibilidades para una señal digital es 0 o 1, verdadero o falso, true o false, o las constantes high y low, que se representan en forma más general para definir los valores de 0 y 1, de prendido o apagado, que es lo único que se puede representar dentro del Arduino y en general dentro del procesamiento digital. Bueno, entonces defino esta variable estado, que por defecto en su definición o en su entrada va a tener un valor 0. Después ese valor va a cambiar de acuerdo a si leemos el pulsador, y el pulsador puede darnos dos estados, 0 o 1. Ese estado lo voy a guardar en la variable que se llama estado. Entonces lo que estoy leyendo del pulsador se va a guardar en la variable estado, y eso lo hago mediante esta función que se llama digital read, y nos permite leer los estados de las entradas digitales. Entonces con digital read
voy a leer un estado de un pin. En este caso, el pin al cual voy a hacer mención es el pin número 2. Pero como ya lo definí acá como pulsador, entonces voy a usarlo de esa forma. Entonces, acá definí la variable pulsador y acá voy a colocar eso. Pulsador. Haciendo la salvedad que esto, lo que estoy leyendo, es el pin digital número 2, al que figura aquí. Bueno, entonces leo el valor que tiene el pin número 2, que puede ser prendido o apagado. Si yo mantengo pulsado el pulsador, va a mostrarme valores 1. Y si yo mantengo apagado, entonces me va a mostrar valor 0. Teniendo eso en cuenta, que los valores que me están viniendo acá son high o low, prendido o apagado, 0 o 1, entonces mediante la función digital write, lo que voy a hacer es encender o apagar el LED dependiendo de la variable estado. Entonces, dependiendo de ese estado, de lo que estoy leyendo, entonces prendo y apago. Si mantengo pulsado el pulsador, por decirlo así, entonces estado va a estar en un estado alto o 1, y como está en un estado alto, entonces se va a encender el LED. Cuando dejo de pulsar, entonces estado va a tener un valor 0 o low, y ese estado low entonces se va a reflejar en la variable LED y se va a apagar el LED. Eso es lo que hace simplemente este código. Ahora voy a esconder este código que está acá y voy a ver si me funciona en la simulación. Ahí está. Se ve cómo se prende el LED. Entonces, al mantener apretado acá se prende. Y cuando lo largo se apaga. Es eso. Voy a agregar más algo en el código para que sea mucho más entendible todavía. Yo puedo verificar el valor en el monitor serial. Es decir, que yo puedo ver desde la computadora, desde un Bluetooth o desde cualquier otro dispositivo, que se envíe como información a la terminal, y eso se envíe como información a un puerto de comunicaciones, y se pueda verificar ese estado, ya sea desde la computadora, desde algún programa, desde algún dispositivo. Entonces, hacerlo en Arduino es bastante fácil. Es nada más que habilitar el puerto serie, y para ello escribo la palabra serial, le pongo un punto y le pongo begin. Begin significa inicializar. Entonces lo que estoy haciendo es inicializar y abrir el puerto, ya sea cualquiera fuera el sistema operativo o cualquiera sea el dispositivo de control que se tenga. Cuando uno utiliza el puerto a serie, tiene generalmente 4 funciones que puede realizar. Uno es abrir el puerto serie, y su homólogo es apagar el puerto serie. Sería abrir o cerrar. La función .begin me permite abrir el puerto serie. Y otra opción que tengo es imprimir, función print. Y otra función que tengo es read. En este caso lo que voy a hacer es imprimir el valor de ese puerto serie. Pero la mayoría de los puertos series tienen una velocidad asociada a su transmisión. Es decir, que si ustedes comunican su Arduino con la computadora, tiene una velocidad de que pasa la información dentro de ella. Por defecto, las computadoras utilizan un estándar a la velocidad de 9600 bps o baud. Esto viene más o menos la idea de la transmisión de modem. La transmisión de modem se mide en bps o baudios. Entonces toda comunicación serial
tiene asociado su BPS o baud. En este caso es a 9600. Puede ser menor o puede ser mayor. Inclusive una calculadora que ustedes, las calculadoras programables que quieran comunicarse con su computadora, pueden setear su velocidad. O un Bluetooth o un dispositivo de comunicaciones que se conecta al Arduino, entonces también puede tener su velocidad. En algunos dispositivos la velocidad es mayor y generalmente no se usa menos de 9600 bps. Bueno, entonces aquí habilito el puerto serie y abro a 9600, que es el estándar que se comunica con las computadoras. Esto ustedes pueden ver dentro de configuraciones del sistema operativo de Windows, por ejemplo, y se van al puerto con el cual está habilitado este USB que está conectado a la computadora. Entonces, con esa información, ustedes se van al sistema operativo y verifican cuánto es el BPS que le asigna el sistema operativo. Van a encontrar que es 9600. Y si el sistema operativo lo asigna a 9600 por defecto, entonces dentro de su programa de Arduino deben incluir este código que sería el .bg 9600. Pueden aumentar eso. Si aumentan dentro del sistema operativo, también tienen que aumentar acá. Pero podemos dejarlo a 9600, que funciona bien para la mayoría de las acciones que necesitamos. Como yo definí esta variable estado, este es el valor que me va a traer el estado, que es 0 o 1. Y ese 0 o 1 es lo que yo coloco en Digital Bright y apago o prendo el LED según lo que voy leyendo con esta función de Digital Read pulsador, que está apuntando al pin número 2. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es escribir serial.print para que me imprima si está en un estado 0 o 1 la variable estado. Si yo lo dejo con la función print, me va a escribir como si fuera columnas, entonces me va a escribir, por ejemplo, 0000 o 1111 de esta forma. Lo que yo quiero hacer es que me imprima de esta forma: 1, 2, 3, así. Una fila a cada valor. Entonces, hay una variante de print que es println, que significa print new line. Entonces, en cada línea va a imprimir ese valor. Bueno, con esta función voy a imprimir. ¿Pero qué es lo que voy a imprimir? El valor de la variable estado. ¿Está? Ok. Y con eso vamos a hacer funcionar. Voy a cambiar de dimensión para poder ver el resultado. Y vamos a probar. Entonces, inicio el simulador. Ya está funcionando el simulador. Y acá activo el puerto series. Y por defecto verán, al no estar pulsado, el valor que está devolviendo es un 0. Y al mantener pulsado aquí, podrán darse cuenta que su valor es 1. Acá lo que me interesa es entender, que se entienda, es que en el procesamiento digital solamente tengo dos estados posibles: 1 o 0. 1 para prendido, como ven acá, ahí, y 0 para apagado. De repente es un poco más difícil eso, visualizarlo directamente con este LED. Por eso habilité el uso de visualizarlo en un monitor serial, de tal forma que se pueda ver esa variación de estados: 1 para prendido y 0 para apagado. Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, esta configuración que tenemos se llama pull down. Pull down. Entonces, lo que necesitamos es apretar el pulsador para que se encienda. Eso es lo que hacemos.
les voy a mostrar que existe otra configuración que se llama pull up, que por defecto viene prendida. Entonces, este se llama pull down. Voy a empezar a mostrarle algo de teoría para poder entender eso. La configuración que estamos viendo es una configuración pull down. Bueno, lo que hoy vamos a ver es encender un LED con Arduino. Y lo que vamos a tratar de entender es que vamos a utilizar los pines digitales del Arduino, que van numerados desde el 0 hasta el 13. Todos estos son pines digitales que están numerados en esta sección de 0 al 13 y pueden funcionar como input o output. En este caso vamos a ver los que funcionan como input, y eso se configura con el pin mode, con la función pin mode. Pin mode se le pone el número de pin y si es input o output. Bueno, para eso lo que necesitamos es varios cables de conexión, un protoboard o placa de prototipos, mínimamente un Arduino R3 u otras configuraciones, otras versiones, un diodo LED o emisor de luz, una resistencia de 10 kilo ohmios para conectarlo al pulsador que está aquí. Entonces necesitamos un pulsador y una resistencia de 10 kilo ohmios y una resistencia de 220 ohmios para proteger al LED, al que está aquí. Entonces necesitamos una resistencia de 220 para proteger al LED y una resistencia de 10 kilo ohmios para que no ocurra ningún corto con el protoboard, ya que estamos conectando positivo con negativo y para ello necesitamos una resistencia. Y el pulsador es lo que hace de intermediario entre esa conexión, como vamos a ver. Bueno, para entender qué es un pulsador, evidentemente es un dispositivo estático de electrónica, entonces un componente pasivo de electrónica, y que lo que hace básicamente, como dice su función, es actuar como un pulsador. Por un lado está abierto y por otro lado está cerrado. Existen configuraciones normalizadas de estos. Generalmente existen estos de normalmente abiertos, pulsadores o interruptores normalmente abiertos, que generalmente por defecto están abiertos y cuando se pulsan quedan cerrados. Entonces estos son normalmente abiertos. Existen otros que son normalmente cerrados y por defecto está cerrado y cuando se pulsa se abre. Es su inverso. A esa conexión que tenemos de normalmente abierto es lo que se denomina pull down, que vamos a ver enseguida. Que más o menos esa es la idea, que cuando esté abierto esté en un valor 0 o apagado, y cuando esté presionado esté en un valor alto o 1. Por defecto estos pulsadores son normalmente abiertos, entonces no tienen esta conexión y por lo tanto no conduce electricidad. Entonces, ¿cómo se forma esto? Aquí tenemos en un extremo una chapa o un elemento conductor y acá tenemos otra chapa o un elemento conductor, y en el centro tenemos otra chapa que está separada y no está unida con respecto a ambos extremos. Cuando yo presiono aquí esta chapa central, entonces se unen estos tres elementos, se unen las chapas exteriores y la central, entonces genera conducción por todos sus extremos, entonces hace circulación de la energía eléctrica y permite conectar los componentes de esa forma. Entiéndase una diferencia entre pulsador, que yo necesito mantener apretado este elemento para que se encienda y cuando lo largo él se apaga. Una diferencia con respecto, por ejemplo, a los interruptores, que su función es, ustedes presionan una vez
queda encendido y presionan otra vez y queda apagado. Esa es la función de interruptor. Nosotros estamos usando pulsadores. Los que les puse también un ejemplo ahí dentro de la plataforma es el código de funcionamiento para que podamos simular interruptores con esos pulsadores, que son otras opciones. Si yo defino una variable estado como el que les mostré, a partir de ahí y su valor anterior yo puedo jugar con eso y hacer, por ejemplo, que tengan enclavados. Entonces significa que cuando está cerrado queda ahí cerrado, o cuando está abierto queda ahí abierto, para que pueda funcionar con alguna forma. Entonces cuando yo presiono varias veces no va a tener efecto rebote eso, que les voy a decir también cuando llegue la diapositiva de eso. Bueno, este elemento entonces tiene dos extremos que están no conectados. Entonces esto viendo de la forma de acá desde arriba, entonces este es viendo de perfil o de costado. Entonces lo vamos a ver que solo existen dos partes externas y una central. Pero mirando del lado de la cima o de arriba, entonces vamos a darnos cuenta que muchos de los pulsadores tienen cuatro patas, donde dos de estos extremos son comunes y estos dos extremos son comunes. También existen pulsadores que tienen dos patas, por lo que puede ser esta, y estas dos no tienen. En este caso, que es lo más común, son que estos dos extremos son comunes y estos dos extremos son comunes. Bueno, dice estas dos patillas no están conectadas, son las patillas que forman el interruptor. Entonces aquí dice que esas patillas no están conectadas, y estas dos patillas siempre están conectadas una con otra. Entonces lo que le estaba diciendo es este caso: este extremo está conectado con este y este extremo está conectado con este, pero estos dos extremos no están conectados, de tal forma que cuando yo presione aquí, entonces lo que está circulando energía en esta dirección pasa a esta otra área. Eso es el componente del interruptor. Pero ¿cuál es el problema del interruptor? Vamos a ver que como son chapas, estas chapas, cuando ustedes presionen acá, el efecto que genera es una vibración de ese componente. Entonces imagínense como unas señales de onda que más o menos se mueven así, de esta forma. O imagínense un auto que se va a gran velocidad y encuentra muchos baches y está funcionando el amortiguador. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un sistema de amortiguamiento de esas vibraciones, y vamos a ver cuáles son las formas que se pueden amortiguar estos movimientos que están acá. Entonces aquí genera unas ondas que básicamente es como que yo presiono varias veces de seguido, entonces genera cierta inestabilidad. Eso se puede reducir a programación. Evidentemente a nivel electrónica este componente ya no se puede mejorar eso, pero sí a nivel de programación se pueden evitar eso que se llaman rebotes. Bueno, vamos a necesitar una resistencia de 220 ohmios, generalmente de baja cantidad de watts, solo por ejemplo 0,25 watts. Después esta resistencia de 10 kilo ohmios. Acá ven los colores que tiene esta resistencia. Esa es la de 220, rojo, rojo, marrón, y acá tienen las de 10K. Luego tenemos el protoboard y los cables de conexión. Vamos a trabajar hasta esta clase con estos pines digitales, y la próxima vamos a trabajar con los analógicos, que son los que están
aquí, desde el A0 hasta el A5 son analógicos, pero hoy vemos la última parte de los pines digitales que corresponden desde el 0 hasta el 3. Bueno, acá nosotros es importante entender que vamos a alimentar con una tensión y vamos a necesitar este conector de 5 voltios. Resulta ser que cuando ustedes conectan aquí una fuente de alimentación, ya sea por este extremo o por este que se llama BIN, que son las tres formas de alimentar al Arduino, entonces yo le meto 5 voltios aquí. Esos 5 voltios pasa por etapas por una etapa de la parte de la fuente, y eso llega al microcontrolador, y al microcontrolador llega a 5 voltios. Ok, entonces si la entrada es 5 voltios, acá también llega a 5 voltios. Y una o varias de las patitas de este microcontrolador también a su salida genera 5 voltios. Por lo que si fuera, por ejemplo, este pin que esté conectado, este pin del microcontrolador que esté conectado al pin número 13, entonces a su salida también va a salir 5 voltios. Pasa lo mismo aquí, que una patita del microcontrolador tiene 5 voltios, entonces aquí a la salida de la fuente de alimentación es de 5 voltios. Entonces entra 5 voltios y se reparte 5 voltios. El tema está con la corriente que dependiendo del número de patitas, entonces sí varían. La corriente es menor, pero el voltaje es el mismo. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tengo una salida de 5 voltios para alimentar diferentes componentes, que es nuestro caso. Ahora vamos a llevar este 5 voltios al pulsador. ¿Okay? Y acá tenemos GND 5 voltios. Hay casos que el regulador de voltaje o el microcontrolador nos devuelve otra tensión, que es la de 3,3 voltios, que vamos a usarlo para otra aplicación. En este caso vamos a requerir 5 voltios. Bueno, acá tienen los LEDs. Los LEDs tienen dos patas, un ánodo y un cátodo, y la pata más larga, que es el ánodo, está conectado a la fuente de alimentación, que en este caso va a ser el pin número 13 para que se encienda o apague el LED. Acá tenemos las dos configuraciones y se llaman, a ver si es que se mueve acá, se llama resistencias pull up o pull down. Son las dos configuraciones que tienen dentro de los microcontroladores. Hay microcontroladores que a nivel de software lo pueden configurar como pull up o pull down a nivel de software. Pero también estas configuraciones se pueden llegar a nivel de hardware. Y esta es la configuración a nivel de hardware. Nosotros ya vimos que el botón estaba configurado en una función pull down. Y la de pull down tienen aquí su imagen. Esta es la configuración pull down. Y la inversa es la configuración pull up. Una configuración pull down tiene esta característica. Tiene VCC, que en nuestro caso es el 5 voltios del Arduino, conectado a uno de los pines del pulsador. Al otro lado del pulsador va conectado en su punto medio al Vout, que este va al microcontrolador. En este caso, este está yendo al pin número 2 del Arduino, según nuestro ejemplo. Entonces, de una de las patitas y de su conexión al punto medio va al microcontrolador, a cualquiera de las patas de un microcontrolador, o cualquier cosa que quiera probarlo y que funcionar en pull down. Y por otro lado, necesitamos esta resistencia que es de 10K para que no haga una conexión directa entre estos 5 voltios y GND. Si yo quitara esta resistencia que está acá,
lo que estaría haciendo es un corto. ¿Por qué voy a hacer un corto? Porque voy a conectar directamente VCC con GND. Esto no es posible. No es posible que yo conecte eso. Siempre va a haber una carga. Entonces yo necesito colocar esta resistencia para proteger al Arduino en este caso. Y esa resistencia tiene que ser un valor alto, por lo que ya se dan cuenta que 220 es un valor muy pequeño y 10K sería 10 por 1000 o 10.000 ohmios. Entonces ya es un valor alto, de tal forma que se consuma esa energía y no se vaya a GND directo. Entonces eso va a proteger que no ocurra un cortocircuito. De hecho, pueden intentarlo con Arduino. Son 5 voltios y 500 miliamperios. La corriente es muy pequeña y el voltaje es muy pequeño. Además, el Arduino tiene su propio control de fuente de alimentación, por lo que si algo esté mal conectado, directamente se va a desconectar todo el circuito. Entonces no va a ocurrir un cortocircuito. Entonces tiene esa protección. De igual forma no es peligroso que ocurra eso. Y está protegido el Arduino para esas cuestiones. Pero si fuera mayor cantidad de voltaje y no tuviera resistencia, sería algo bastante peligroso hacer ese tipo de pruebas. Bueno, entonces la configuración pull down, tenemos el pulsador que está en normalmente abierto, como pueden ver aquí. Normalmente abierto el pulsador, y eso en el punto medio está conectado a una de las patas que va al microcontrolador. En este caso sería el pin número 2 del Arduino, según nuestro ejemplo. Por otro lado, de ese mismo punto medio está conectado a esta resistencia, que ya saben para qué es, que va conectado aquí. Bueno, y ahora lo que nos falta saber es cómo funciona esto. La otra configuración es esta de pull up, y quiero que se fijen en esta peculiaridad. Acá está la resistencia y acá está el pulsador. Acá está la resistencia y acá está el pulsador. Y acá en los dos está el Vout. Es lo mismo, solamente que lo que tienen que hacer para tener una configuración pull-up es invertir. Este pulsador lo colocan aquí y esta resistencia lo colocan aquí. Bastante simple, es nada más que invertir. Si alguien les dice, quiero una configuración pull down, y arman de esta forma. Y si quieren cambiar a una configuración pull up, directamente donde está el pulsador colocan la resistencia, y donde está la resistencia colocan el pulsador. Es extraer este componente y llevarlo acá, extraer este componente y llevarlo acá. Así es simple. Entonces, en una configuración pull up, entonces tienen de esa forma. ¿Cómo funciona esto? Tienen en la otra imagen. Bueno, acá tienen el funcionamiento de lo que es pull up y pull down. Por defecto, en una configuración pull down, esto está abierto. Entonces, al estar abierto, entonces no circula corriente por aquí. Entonces la energía que va entre la energía que va entre el microcontrolador y GND, entonces eso genera que la circulación de la corriente esté en esta dirección. Entonces es 0 voltios, por lo que Vout es un valor 0 digital. Entonces esto está abierto. Cuando ustedes presionan eso, cambia el sentido de la corriente. Entonces, como pueden ver, la corriente toma este camino y genera los 5 voltios que está aquí,
está cerrado la llave, entonces continúa aquí. Y estos 5 voltios que está ingresando al microcontrolador, entonces genera un valor 1. Entonces acá tiene un estado lógico 1 y acá tiene un estado lógico 0. Pasa lo inverso cuando tiene una configuración pull-up, que por defecto, como no hay esta llave que está acá, directamente está la resistencia que está aquí, y al encenderse el equipo entonces ya circula corriente con dirección a una de las patitas del microcontrolador, por lo que inicia encendido con 5 voltios, entonces tiene un valor lógico 1. Y cuando ustedes pulsan el pulsador aquí, entonces la corriente va directamente va a pasar entre esta resistencia y el pulsador, que va a ir directamente a tierra, por lo que va a ser un estado 0 que llega al microcontrolador, entonces va a ser un estado 0 o apagado. Entonces una configuración pull up inicia prendido y ustedes presionan y se apaga, y una configuración pull down inicia apagado y cuando ustedes presionan se enciende. Acá tienen la explicación de eso y tienen la explicación de qué valores trae ese. Aquí tienen el enlace para poder hacer las prácticas. Acá les dice los valores 0 y 1 que tiene internamente. Es lo que les estaba diciendo, pero acá en forma explicada. Y acá tienen el gráfico de una configuración pull down. Se va a 5 voltios acá. Luego esos 5 voltios va a una de las patitas del Arduino que está aquí. El azul que está acá va a ir al pin número 2. Entonces les dije que uno de ellos, que el punto medio de tiene que ir al microcontrolador, en este caso al pin número 2 del Arduino, y por el otro lado del componente va a ir a la resistencia. Por el otro punto medio va a ir a la resistencia, y de la resistencia a GNL. Vamos a irnos otra vez al gráfico para que puedan reconocer esa configuración. Tiene esta configuración: 5 voltios a una de las patitas del pulsador, la otra patita del pulsador por un lado va al microcontrolador y por otro lado va a una de las patitas de la resistencia y la otra a tierra. Esa configuración se mantiene. Entonces ahí tienen en el gráfico cómo se conecta para que tengan esa configuración, y les explica lo que es en sí lo que es pull up y pull down y la configuración que va a tener, y el código de ejemplo que está aquí, que es básicamente lo que vimos. Y acá lo importante es entender que tenemos algo nuevo, evidentemente que tenemos algo nuevo que tenga que ver con el pin mode acá como input, que es lo nuevo que va a funcionar como entrada, y el output que ya vimos que está conectado al LED, que está funcionando como salida. Eso dentro de la configuración. Y dentro del loop lo que vamos a hacer es aplicar esta función digital read, que vamos a leer un pin digital, en este caso el pin número 10, y eso se va a cargar una variable value, y lo que vamos a hacer es prender y apagar según el estado de value. Entonces ya vimos la simulación y acá tienen la explicación de eso. Bueno, acá tienen lo que es digital read. Entender un poco qué es la función digital read. La función digital read se le pasa como parámetros el número del pin del Arduino que vamos a leer, y dice permite leer cualquiera de los pines que fueron indicados en la entrada dentro de la función setup como input, y se lo tiene de esta forma: digital read
número de pin que lee el valor de la entrada digital. Y se carga, como es una función, devuelve un valor. En este caso lo estamos asignando ese valor devuelto a la variable par. Bueno, y es importante entender entonces lo nuevo que es eso. Y Digital Write ya sabemos que lo que hace es encender según el número de pin que nosotros le pasamos aquí dentro de la función. Bueno, ¿cómo eliminamos el rebote? Les estaba explicando hace rato que necesitamos eliminar los rebotes que son molestosos en la práctica. Entonces, una forma práctica de eliminar rebote es mediante la introducción de ciertos pequeños retardos en nuestro código. De hecho, hay algunos más complejos, algunas formas de resolver esto de forma mucho más compleja. Inclusive algunos tienen una mezcla de ciclo while con if para poder controlar eso. Pero la forma más fácil es mediante la introducción dentro del código de unos retardos, y esos retardos nos aseguran que se elimine esa inestabilidad. Les digo por qué. Ustedes presionan el botón y luego largan, y va a pasar unos cuantos milisegundos en que la chapita sigue vibrando. Durante ese periodo que sigue vibrando, entonces va a dar esa sensación que se prende y que se apaga el LED. Por ejemplo, si es eso. Entonces, ¿cómo puedo eliminar de una forma bastante inteligente? Es agregando un delay. Entonces ustedes presionan eso y él no va a leer durante cierto periodo de tiempo esa inestabilidad que está generando las chapas, sino va a leer después de que las chapitas se hayan estabilizado y hayan parado. Entonces, al agregarle ciertos delays, van a tener garantizado que se elimine el rebote. La función delay del Arduino lo que hace es perder el tiempo. Es como un for que no hace nada, y durante ese for no puede hacer otro. Entonces existe una opción para que ustedes puedan seguir procesando lo que necesitan procesar sin que requiera perder algo de... Lo que pasa es que el microcontrolador está ocioso mientras genera el delay. Otra opción es utilizar otra función que se llama mlips, que está dentro del Arduino, y dentro del código Arduino hay ejemplos del mlips. Ustedes, por ejemplo, descargan el programa original del Arduino o buscan en internet cómo se usa el mlips, y esa función de mlips es una opción válida y mucho mejor optimizada que el delay. Es cuestión de lo que uno quiere hacer. Si uno quiere hacer algo más interactivo, capaz que cambie el delay por mlips. Es todo eso. Pero en general, lo que queremos hacer es eliminar el rebote, y es la introducción de un pequeño retardo. Bueno, acá hay un ejemplo que si se animan pueden hacer de práctica para los que quieran. Y ahora vamos a ver cómo hacer un pulsador como interruptor. Ya les dije que básicamente un interruptor es como un interruptor de encendido de luces de sus hogares, donde básicamente apretan una vez, se enciende, y apretan otra vez y se apaga. Para no perder mucho tiempo con eso, entonces directamente ya les he incluido el código ahí, que pueden probarlo. Tienen ya aquí para probarlo directamente. Copian y pegan este ejemplo que está acá, código para convertir acá. Le doy control C, me voy a mi ejemplo de código, voy a detener esto
Voy a borrar esto que está aquí y voy a pegar esto. Voy a borrar el comentario que está aquí. Y acá está el programa de ejemplo. Acá ya está asociado el botón o el pulsador al pin número 2 y el LED al pin número 3. Inicio la simulación y quiero que se fijen que cuando yo pulso una vez el pulsador, él queda prendido, y cuando pulso otra vez, él queda apagado. Ahí, al pulsar otra vez, él queda apagado. Pulso una vez, él se prende, y pulso otra vez y él se apaga. Quiero que se fijen que aquí yo pulsé en algún momento y él tarda unos segundos y luego recién se enciende, y luego vuelve a pulsar, él tarda unos segundos y él vuelve a apagar. Entonces, ¿qué tienen ahí? Tienen exactamente la eliminación del rebote que les estuve mencionando. Bueno, entonces voy a detener el código y les voy a mostrar qué es lo que tiene aquí para que pueda funcionar como esto. Voy a usar una variable que se llama botón state, que básicamente lo que hace es guardar un estado, y otro que se llama botón state. Básicamente lo que hace es una comparación entre un estado actual y un estado anterior. Eso significa que si yo tengo presionado el botón, mi estado actual es 1, pero yo tengo que guardar eso en otra variable para que la próxima vez cuando vuelva a presionar, guardo el valor del estado actual. Acuérdense que el estado actual es 1, y ahora guardo en uno que se llama estado anterior el valor de estado actual. Entonces guardo ese en un valor anterior, guardo el valor de 1, y ahora sigo manteniendo presionado. Mientras yo tengo presionado, el valor anterior y valor actual va a ser 1. Entonces, mientras yo tengo presionado, entonces eso es como si fuera el mismo estado. Entonces, evidentemente puedo dejar prendido ahí. Pero cuando pero ahora, imagínense que quede prendido eso. Mi estado está prendido. Y ahora verifico de vuelta eso al presionar acá. Entonces, acuérdense que mi estado anterior, cuando dejé de presionar, va a ser 0, porque no estaba presionado en algún momento. Y ahora mi estado es 1, entonces ahí cambia de estado, y ahí puedo comparar y hacer lo inverso: si estaba prendido, apago, y si estaba apagado, prendido. Eso es lo que hace este código que figura acá. If button state es high, entonces cambia el valor de la variable de prendido a apagado. Este simbolito que ven acá, este signo de admiración, hace que si estaba en true se convierta en false, si estaba en false se convierta en true. O sea, si es 0 se convierte en 1, y si es 1 en 0. Porque lo que hacemos es lo inverso. Si estaba prendido, ¿qué hago? Apago. Si estaba apagado, prendo. Eso es lo que está haciendo. Y al cambiar esa variable button state, que es mi estado, entonces eso es lo que pregunto acá con digital read. Si es high, entonces prendo, y si es low, entonces apago. Eso es lo que tienen acá. Pueden estudiar su funcionamiento y ir probando si les interesa. Entonces aquí ya tienen el programa, cómo funciona, cómo opera. Inclusive pueden hacer como si fueran contactores que tengan eso. Pueden buscar en internet cómo funciona, para que funcione como enclavamiento de esto. Entonces todo depende de una variable estado. Entonces con esa variable estado ustedes pueden ir jugando con el código para que se comporte de diferente manera.
Y eso es la clase de hoy. ¿Tienen algunas preguntas para responder como cuestionario? Y muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.